El día de hoy con el abogado Luis Fernando Guzmán vamos a tratar sobre la reforma laboral. Vamos a hacer un análisis de los puntos discordantes de la reforma, tal vez algunos puntos que la ciudadanía no conoce y otros que le están alarmando. Muchas gracias, abogado, por acompañarnos esta mañana y empecemos por ahí. Ya mucho se ha dicho de los beneficios y la necesidad de hacer una reforma laboral, de que hay un supuesto de que es poco competitivo, de que no facilita las inversiones el proyecto de reforma del presidente Lazo, pero también hay voces que dicen hay precarización, hay un serio problema de retroceso de derechos y hay puntos que tal vez rayan, podríamos decir, inconstitucional, y todas esas dudas saltan. ¿Cuál es su lectura que tiene sobre el proyecto de ley, al menos en la parte laboral, sobre creando oportunidades? Sí, claro. Muchas gracias, Fernando. Muy amable por la invitación. Efectivamente, el proyecto de ley orgánica creando oportunidades de proyecto establece que primero trabajo digno. ¿Cuál es vamos a hablar de la incompatibilidad con el régimen actual? Primero que cuando revisas la Constitución, establecer el trabajo digno quiere decir que tengas el sustento adecuado y obviamente los principios rectores del derecho laboral no sean irrespetados. ¿Cuáles son esos principios rectores? Cuando se fundó la Organización Internacional de Trabajo en 1919, o sea, de hace un 100 años, porque siempre hablan del Código de Trabajo, tiene 80 años, cuando el Código Civil tiene 200, pero vamos al tema medular, porque ellos usan mucho la sentencia colombiana que prohíbe, no prohíbe, pero que supuestamente pueden coexistir dos regímenes. Vamos al tema de la dignidad y el tema de principios elementales. ¿Cuáles son esos principios elementales? Tú no puedes hacer la jornada máxima más de 8 horas. Son principios fundamentales que existieron revueltas. Hay lo que se llama en derecho fuentes materiales. ¿Qué son las fuentes materiales? Todas estas manifestaciones, todos estos movimientos populares. Entonces a estas alturas, después de tantos años, no puedes cambiar el régimen de la jornada máxima de 8 a 12. No, inclusive está la Organización Internacional del Trabajo Que somos como... parte, que somos parte. Pero te cuento algo. Primero, habla ahí al inicio dignidad de trabajo. Segundo, ellos establecen que el amparo o la aplicación de esa norma va a ser para el sector privado, entonces aquí también nos involucran al sector público y a las empresas públicas. A los obreros, a los obreros del sector público, a los empleados de las empresas privadas con acciones estatales y con las empresas públicas. Con la empresa pública, el servidor público, el de libre remoción y el obrero se rigen bajo el Código de Trabajo. Por eso esa es otra falacia que están empleando, que en el momento actual hay como 3, 4 códigos que están rigiendo las relaciones laborales. Primero que la ley orgánica de... No, me refiero a la de laboral, a la que hubo, que reformó el Código de Trabajo, que, ay, este de ahí, el ministro Donoso decía, no, está la ley de garantías laborales que tiene el nombre de esa ley. Esa ley reforma el Código de Trabajo. Esa no es una ley que está paralela, conviviendo con la ley, con el Código de Trabajo. Esa ley reformó Código de Trabajo, Ley Orgánica de Empresas Públicas y Ley Orgánica de Servicios Públicos. La Ley Orgánica de Servicios Públicos regula el servicio público. Cuando vas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, esa norma te remite al Código de Trabajo. Entonces, todo ese tipo de cosas que están diciendo, de que se puede coexistir, ¿por qué no puede coexistir? Porque estamos haciendo dos tipos de trabajadores, de primera y de segunda clase, porque no está reformando el Código de Trabajo. Y esa sentencia colombiana, además de que del 2004, recordemos que desde el 2008 tenemos una constitución que protege derechos y no puede colocarse en esta ley, no puede colocarse solo, ¿sabes qué colocan? Que solo se va a aplicar los convenios debidamente ratificados. Eso ya no pasa. Eso es en el 98. En el 2008 nosotros tenemos lo que se llama el bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el artículo 11, numeral 7, nos permite que todo lo que son informes, opiniones consultivas, lo que pasó con el matrimonio igualitario, que una opinión consultiva fue el fundamento de varios análisis para hacer la sentencia. No quiero meter en eso, pero lo que sí te puedo decir es que ya ahora no es solo los convenios debidamente ratificados, sino nosotros pertenecemos a la OIT, por ejemplo. Claro, hay inclusive ya observaciones. Y creo, concuerdo, lo que ocurrió con el matrimonio igualitario es un ejemplo claro de cómo se puede tomar en consideración una tendencia global Claro, opinión de consultiva no, progresión de búsqueda de derechos para aplicarlo en la normativa legal del Ecuador. pero no al revés. Queremos supuestamente ahora aplicar una regresión. ¿Por qué regresión? Primero, no aplicar el bloque, porque solo quieren aplicar los debidamente ratificados. ¿Sabes por qué? Me voy a adelantar un poco. Visto bueno, ¿verdad?
Tenemos el visto bueno del Código de Trabajo. ¿Qué es el visto bueno? El visto bueno es la concreción del cómo se maneja el derecho de trabajo, que es tripartito: Estado, patrón, empleado. Entonces, el Estado en ese momento lo que está haciendo al inspector de trabajo, al autorizar o no el visto bueno, que es simplemente la terminación legal de una relación laboral, está diciendo, bueno, efectivamente se han cumplido las condiciones, patrono, tienes razón, el trabajador tiene que salir legalmente porque incumplió o infringió alguna norma disciplinaria. Un poco para resumir, no puedo emitir un visto bueno sin la supervisión y la autorización de la No, autoridad se le laboral. pide al inspector de trabajo, él es el que tiene la Perfecto. competencia. En cambio, con este tema del artículo 70, 71 de las causas justas, es simplemente el patrono dice, efectivamente tú has incumplido nuestras reglas, y automáticamente yo te separo. Queda a criterio del empleador. Por supuesto. Y si tú vas al convenio de la OIT, el 158, artículo 7, que es importante ese artículo, establece que siempre cuando el trabajador va a ser desvinculado o se le acusa de una infracción, debe ser escuchado. Entonces, y esa escucha no debe ser el mismo patrono, porque que está queriendo... Pues mi parte. Claro, pues, ¿qué tiene que ser? El Estado. Revisar. Por eso, cuando hay un visto bueno, existe una audiencia de investigación, en la cual acude el trabajador con su abogado y acude el abogado del patrono. Y el inspector escucha las partes, termina la diligencia y, bueno, va a resolver dentro de unos días. Pero eso, en estos momentos tenemos más que un incentivo para que se reactive la economía, porque hay que entender algo, el COVID fue peor que el 2016, del terremoto en lo que es Manaví y Esmeralda. Algunos lo consideran peor que el periodo bancario. Por supuesto. ¿Sabes por qué en términos? Estaba revisando antes de mí a la entrevista cuántas separaciones habían habido en el año de la pandemia por fuerza mayor. 28.000 relaciones laborales se terminaron con el artículo 169, numeral 6, que es el fuerza mayor o caso fortuito. ¿Sabes cuánto en el año anterior habían terminado por ese casual? 80. 80 nada más. Y en el año de la pandemia, que es el 2020, 28.000. ¿Por qué? Porque obviamente el gobierno, con sus políticas públicas y con la resolución del Ministerio de Trabajo, que permitió, me parece a mí, al momento que tú tenías que simplemente registrar y no justificar el por qué no se acogieron indistintamente 28.000. Y el año pasado necesitaban, si en realidad aplicaba el uso de la ley. Y ahí viene la siguiente pregunta. El gobierno dice queda terminantemente prohibido que se despidan empleados del régimen anterior en caso de entrar en vigencia, ¿no? Tener esta dualidad de jurídica. Dice que queda prohibido que un empleador despida a sus empleados del régimen anterior para contratar nuevos en el siguiente régimen, con el nuevo régimen, que se va a investigar, se va a supervisar. Pega al Ministerio de Trabajo con la voluntad y la logística como para supervisar a todas las empresas y que existan los mecanismos legales que efectivamente prohíban, en caso de que esta reforma sea aprobada, despedir de manera precaria en el anterior régimen y contratar con la nueva figura. Es que, Fernando, yo creo que tú debes formar parte del equipo asesor del presidente, porque el verbo perfecto aquí es prohibir. Ellos no están prohibiendo nada. Ellos están condenando a que pagues 12 meses de la remuneración del trabajador que está en régimen de trabajo si tú lo quieres cambiar al régimen alternativo. No está prohibido. Solo que tiene... Eso lo pagas indemnización de 12 meses, es lo que pagas. Pero yo veo que hice un trabajador de servicio, bueno, hay sueldos, casi todos son precarios, ¿no? Tenemos sueldos actualmente de $400 hace ya más de un año. Pero en el que tú me comentas no está prohibido. Ese también es otro problema de la redacción de la ley. Cuando vas al contrato TAS, ellos dicen contrato alternativo individual, definido o indefinido. Y vas al tema que el contrato debe ser tácito o expreso, me parece que está mal, porque debería ser expreso. O sea, si vas a irte a un régimen distinto y además que es pernicioso y precario, debe ser escrito. ¿Por qué digo que está mal tácito? Porque quiere decir que si yo a una persona, supongamos que aprueban esta malhadada ley, supongamos que la aprueban, yo tengo una persona trabajando en una oficina, oral, todo tácito, ¿no? Ha sido una relación, un contrato oral, que es verbal, que es permitido. Bueno, hay unos problemas y me demandan. Obviamente, según esa ley, yo voy a argumentar que tengo que pagarle de acuerdo al régimen alternativo. Pero no es así. Cuando tenemos tanto en este régimen alternativo, tanto en la OIT, tanto en el Código de Trabajo anterior, que debe aplicarse la norma más favorable. Entonces, ¿cuál debe aplicarle? El Código de Trabajo, el otro. Entonces, ni siquiera el anterior. Pero sabes que a la larga lo que está buscando, porque mientras revisaba y revisaba, el tema es
que la ley también tiene un contrato alternativo indefinido. O sea, que esas personas, van a haber personas que van a quedarse en el olvido, van a quedarse con este régimen precario. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando entonces termine el contrato, y si quiere entrar el contrato alternativo definido ya, hablamos del tiempo, tienes mínimo 6 meses, máximo 5 años. Máximo 5 años. 4 años. 4 me parece, sí. Sí, Máximo. 4 ya entras Y después de 4, sí, máximo 4. ¿Sabes cuál es el problema aquí? Que ellos, puedes tú, supongamos que firmaste un contrato de estos de 2 años y medio, o de 3 años, o de 6 meses. En cualquier momento puedes cambiar el plazo. Haces que te subo, ya no vas a hacer 6 meses dentro de los 4 años. Te voy subiendo, te voy bajando, de acuerdo a lo que yo quiera, y sigues en esa, vamos a decir, indefensión. Pues es que eso tal vez un poco lo que se daba, y hay ciertos juegos, por lo que he podido escuchar, que se podría estar dando estas maniobras que se daban en su momento con la tercerización, de que se cambiaban de empresas tercerizadoras. Tal vez se pueda jugar con lo mismo, ya no de empresas, sino decir te recontrato, te vuelvo a contratar, te vuelvo a contratar constantemente. ¿Se puede dar este fenómeno de tener... Claro, es que está en la ley, está en la reforma, perdón. La reforma te permite hacer cambios del plazo en cualquier momento. Solo que debe estar dentro de los 4 años. Es la única regla. Vamos al tema ahora de los salarios. Se dice, hey, con la nueva reforma vas a ganar menos dinero. Se dice, no es que se va a ganar menos dinero. No hay un recorte del salario mínimo, pero sí hay algunos temas que quedan sonando. Por ejemplo, si yo declaro que tengo faltas, tengo una disminución de mis ingresos como empresa, 6 meses, quiero contratar medio tiempo, ¿se va a pagar menos? Oye, sí, esa es la reducción. Pero antes quiero entrar, te voy a decir una cosa, el tema de la licencia remunerada y no remunerada. Por ejemplo, en el Código de Trabajo, sufragar, calamidad doméstica y atención hospitalaria en el Instituto Ecuatoriano es licencia con remuneración. Es decir, tú vas mañana a una cita del IES, obviamente debes avisar, siempre he dicho yo, el empleado tiene una dependencia, debe avisar al patrono que se va a hacer unos exámenes, atención médica, pero eso no es descontado, simplemente son horas pagadas. Bueno, según esta nueva ley, en las obligaciones al patrono, establece que solo se dan licencias remuneradas el sufragio. Pero en cambio, lo que es la calamidad doméstica y la atención médica, tienes que recuperar esas horas. Y si no las quieres recuperar, te las van a descontar. Entonces, tú me decías un poco de la remuneración, esa licencia se vuelve licencia sin remuneración. O sea que tú vas a la atención del IES y te van a descontar esas horas. Esa es una. En el tema que me preguntabas de las indemnizaciones sería, bueno, ¿sabes qué? Del tema de las horas suplementarias y horas extraordinarias, sí se reducen. Las suplementarias al 25, que es el 50 actualmente, al 25%, y las extraordinarias del 100 al 50. Y los contratos eventuales se les quita el 35% de recargo, que es lo que existe actualmente en el Código de Trabajo, y los de obra y giro es lo que han puesto. Pero te quiero decir, muchos hablan de que quieren dinamizar la ley. Yo estaba revisando el proyecto de ley que propone la ministra Yolanda Díaz en España. La octava, novena economía de la Unión Europea. Y ellos están, por ejemplo, tienen 33 tipos de contratos y quieren simplificarlos a 3. A indefinido, definido y temporal. O sea, por ejemplo, una persona como una empresa como la que estamos, con muchos años, pues ya sabe cuáles son los trabajadores que necesita para mucho tiempo. Temporales, por ejemplo, en una construcción tienes. Claro, ahí tienes también, definido, pero aún así turismo, sobre todo. Turismo, pero tú sabes también que, por ejemplo, en construcción, yo he sido abogado de constructora, tienen, por ejemplo, las cuadrillas bases, ¿no? Y para proyectos más grandes van implementando. Y más bien para los contratos de plazo fijo, establecen este tipo en el plazo fijo se establece este régimen temporal. Pero en Ecuador queremos es precarizar. Porque primero, que ya existe tal vez la normativa. Dicen, bueno, si ya puedo contratar en una construcción. Es que no hay innovación. Contratar en tal área. No era necesario ir tan a los extremos, tal vez. Con la sí, no innovaron. Más bien me pareció un error político porque primero que el golpe es muy duro. No hubo diálogo previo para poder establecer. Y aparte, también como es muy voluminosa, muchas personas, los trabajadores no van a estar, más bien van a estar preocupados de cosas puntuales. Por eso me interesaba mucho hablar de la ley, más allá de los temas que están mirando. Por ejemplo, las vacaciones, que son tus 15 días, no va a ser materia grabada en la seguridad social. Quiere decir que te quitan 15 días al año
del aporte. O sea, nunca vas a estar completo en el año. Oh, La vacación, pues eso me parece muy importante el trabajo que hacen. delicadísimo. Y por eso la idea es difundir a la mayor cantidad de personas eso. Vacaciones no van a ser grabadas, tampoco, bueno, el 10º, 13º, 14º. Y además de eso, en el tema de esta, vamos a hablar de las horas suplementarias. Si tienes jornada máxima de 12 horas, ya después de las 12 es que empiezan esas horas suplementarias. Aún así te pagan menos, que es el 25%. Ya no son solo las 8. Ya no, pues te subieron a la jornada máxima 12 horas. ¿Qué es una lucha? Me parece ahí sí tal vez una torpeza, porque ya tiene más de 100 años eso, de las 8 horas en la jornada ordinaria. O sea, no es una cuestión nueva, pero tampoco están hablando de dinamizar las relaciones laborales, como por ejemplo en España con las ERTE, y no existe, uno revisa ahí un estudio de una revista jurídica uruguaya, la señora Castelo, al respecto de desregular. No existe evidencia empírica que desregulando el sistema laboral tu economía mejora. Eso, lo que sí es verdad, lo que sí es verdad es que estamos en un momento de crisis y que todas las crisis lo que ha traído es desregulación. El 2008 con los bonos subprime, el Ecuador con el periodo bancario y Borja mismo, porque Borja es el que ingresa el contrato de temporada, el contrato ocasional y el contrato eventual. Pero aún así, él no, también eso es una otra falacia, que el Código de Trabajo tiene mucho tiempo, pero ha habido extremadamente varias reformas. Como la Constitución de Estados Unidos. Hay tan pocos artículos, pero han habido sucesivas enmiendas a lo largo de todos estos años que la van modificando, van retaseando y van retaseando. Pues, y el Código de Trabajo, si bien es cierto, ¿qué dicen ellos? No, que son meras expectativas, que no se va a dañar a los que ya tienen derecho. Lo que sucede es que Ecuador como tal, de acuerdo a nuestra Constitución, debe ir legislando de manera progresiva. O sea, si bien es cierto, lo que podría ser, siendo un poco propositivo, era haber establecido un régimen especial para lo que ellos deberían haber estudiado, cuáles son las actividades económicas que requieren de este aporte. Porque uno de los temas que no les pasa la calificación es por el tema de que también tiene que haber una repercusión en el fisco. Entonces, no, como es laboral, tantas materias que le dijeron no. Pero uno de los problemas que tenía es que no había la relación. Si vas a la exposición de motivos, que son creo que ni página y media de lo que es laboral nada más, no hace una explicación de cómo esto va a reactivar, efectivamente. No, porque el CAL rechazó la ley. Bueno, el CAL rechaza por el tema de unidad de materia, pero yo sí revisé las exposiciones de motivos de esta ley y veo que lo que justifican es no hay empleo, no hay empleo, no hay empleo, y esa es otra. El Código de Trabajo no está porque dice el Código de Trabajo es el culpable del desempleo. No, el Código de Trabajo es una normativa para proteger derechos del trabajador, nada más. O sea, no hay criterio técnico al momento de echarle la culpa al Código Laboral de la crisis. No hay, no existe. Eso no está en la exposición de motivos y lo que existe más bien es que los derechos laborales y los códigos de trabajo pueden tener bastante tinte político. Entonces también, y además es un derecho social, económico y social. Y otra cosa, la indemnización también me parece que es un error. Le están bajando al 50% por cada año efectivamente trabajado. En el código nuestro, el actualmente vigente es por año fracción. Es decir, tienes 2 años, un día, 2 años, 3 meses, son 3 años. Entonces yo te calculo 3 años. Bueno, perdón, vamos a ver, porque siempre es 3, de 3 en adelante. 4 un día, 4 2 meses, ya son 5 años. Pero actuales con el año efectivamente trabajado, primero, y te bajan a la mitad de la indemnización. En estos momentos, la estabilidad laboral es un derecho humano. Hay una sentencia que se llama Campos Lagos versus Perú, y estableció que el Estado debe tutelar la estabilidad laboral de qué manera, dos formas. Una, que se pague una indemnización justa, y dos, el reintegro. En Ecuador solo hay el reintegro en temas de las mujeres embarazadas, por el periodo de lactancia y los dirigentes sindicales hasta después de un año de haber sido directivos. Pero nada más, no habla nada en Ecuador del despido abusivo, del abuso del derecho. Nosotros aquí dicen que nuestro código es extremadamente protector. Solo Ecuador tiene el despido sin motivo, que tenemos que nosotros despedimos y pagamos una indemnización. Es presión tal vez de las cámaras o de los grupos empresariales, tal vez en el discurso satanizan mucho el código laboral. Bueno, lo vemos al momento de la redacción de los motivos, echándole la culpa prácticamente al código laboral de la crisis, como ya lo ha indicado usted en su intervención. Pero es culpa, y coincido para seguir un poco con el tema, es en realidad el código ecuatoriano poco competitivo, como se le ha indicado,
que nuestros vecinos tienen mejores códigos laborales, que tal vez, pero bueno, no veo en la región tampoco un país que esté No, como le decía, despuntando económicamente. en la década de los 90 se desreguló. En Colombia, Perú, bueno, Bolivia está otro régimen ahora, pero en muchos países se desreguló, en Latinoamérica, en los décadas de los 90, y no trajo la supuesta prosperidad o mayor aumento en tasas de desempleo. No, no hubo eso. Es más, la norma que la Corte Constitucional la sentencia que usa la exposición de motivos es justamente esas normas regresivas. Pero como digo, ya hubo no hay prueba empírica, no hay prueba que demuestre de que esa desregulación implique mejora o que mayor eficiencia empresarial. Como lo que me preguntabas al respecto de la reducción de la jornada. La reducción de la jornada solo van a ser con 6 meses. O sea, yo tengo 6 meses malos, supuestamente en razón de mi año anterior, yo puedo reducirle. Y en todo esto que te he comentado, siempre acuerdo a las partes, acuerdo a las partes, acuerdo a las partes. Y hay otro falacia que establece, no, es que pueden acordar, es una relación entre iguales, y no es así. La relación no es entre iguales. Quien coloca y quien dispone las condiciones es el que contrata, no es el trabajador. No está entre iguales. No, pues mire, normalmente Rafael Caldera, un autor venezolano, él explicaba de esta manera, decía, el contrato de trabajo. Claro, él era experto en derecho laboral. Entonces, tengo el libro de él. Él explicaba lo siguiente, el contrato de trabajo es sui generis, porque siempre hay fuerza. ¿En qué sentido? Cuando es individual, la fuerza la tiene el patrono por el tema económico, pero cuando es una organización colectiva, la fuerza la tiene la organización, la organización de clase, el comité de empresa, el sindicato, porque están obviamente unidos y están con más fuerza. O sea, él obviamente hace análisis objetivo. O sea, no es un contrato, vamos a llamarlo de una manera tradicional o civil. Por eso es que nosotros tratamos el tema civil. Es un tema extremadamente laboral. Medio nuevo, porque es recién comenzó esto como en 1917 con México, en Querétaro. Por eso que también cuando vas a otros países, no, en Europa, por ejemplo, tienen unas reglas parecidas a las civiles, Estados Unidos lo mismo, pero también no es verdad. A veces dicen, no, que Estados Unidos, uno tranquilamente, no, no es así. Allá hay reglas, allá hay disposiciones de indemnización. Claro que en Estados Unidos más hay protección de los comités o los sindicatos, de union. Allá hay bastante. O sea, toda empresa grande tiene un sindicato. O sea, que no está tanto este paradigma de Estados Unidos en que yo puedo despedir, contratar libremente. No puedes hacer. Un poco como para ir cerrando la entrevista, ese paradigma de que yo puedo libremente el paraíso de la contratación laboral. No, al menos como la quieren tener, ¿no? No, pues, sin ninguna responsabilidad. Claro, y la protección allá más bien el sindicato. Imagínense que uno diría, más bien Ecuador, si se ha dado cuenta, poco a poco la normativa ha ido disminuyendo la participación de movimientos de clase, de organizaciones de clase. Es poco ya, poco. Y uno cuando escucha televisión son 3 o 4 personas, Messi Tatamue, Richard Gómez y otro más que se me escapa. Entonces ya no hay tanto activismo o sindicalismo fortalecido, más bien han sido disminuidos, porque por ejemplo en las empresas públicas solo son los obreros y a veces la mayor cantidad son servidores públicos en ciertas empresas. En el tema del sector público no están estos comités especiales únicos, ya no hay, pero ha ido disminuyéndose, ¿no? Pero es cuando queremos eliminar los excesos, eliminamos todo. Así somos aquí en Ecuador. Aquí en Ecuador tal vez es verdad que en momentos de crisis el Código de Trabajo debería ayudar a ciertas personas a emplear. Pero lo que estamos proponiendo es lo peor, pues. Lo que estamos proponiendo es que las empresas que ya tienen varios empleados puedan hacer contrataciones nuevas y puedan despedir de manera más sencilla, sin correr con el visto bueno. Por ejemplo, el ministro Donoso en la hora 25 dijo que no era vinculante. No, no es que no es vinculante. Tienes un convenio del IT que establece que el Estado tiene que estar siempre presente y el empleado debe escuchárselo. Creo que con esto queda la invitación pendiente para una siguiente invitación. A medida que va avanzando el debate del proyecto, a medida que va avanzando tal vez la intención del gobierno, no sabemos qué vaya a hacer en los siguientes días, pero te agradecemos, Luis Fernando, por habernos acompañado esta mañana. Y bueno, los invito a todos ustedes a seguir esta entrevista, a replicarla y a analizar. Hay mucho juego, indistintamente de si es partidario del gobierno, no se es partidario del gobierno o de alguna línea ideológica que se quiere defender. Creo que los derechos laborales son de todos los ciudadanos y ya al menos aquí se ha podido conversar que el despegue económico que tanto se desea no va vinculado con precarizar a un sector de la población.
o un gran sector de la población. Les envío un abrazo de Infograma.net a todos los que nos siguen y espero verlos en la siguiente.